Durísimo golpe para Tomás y Jerónimo Uribe, porque los detienen en los Estados Unidos, ya que el senador Iván Cepeda y el abogado Miguel Ángel del Río no se quedaron brazos cruzados con sus actuaciones. Pues recordemos que en pocas palabras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de dejar libre a Álvaro Uribe Vélez trae estas consecuencias. ¿Y qué es lo que viene sucediendo? Porque miren lo siguiente, caso Álvaro Uribe Vélez, la carta que Iván Cepeda y el abogado del Río enviaron a la Cancillería en la que mencionan a Tomás Uribe. No solo Tomás, también el mismísimo Jerónimo Uribe, que vienen realizando las diferentes estrategias y campañas politiqueras. También se refieren al llamado narcochofer, al que el viernes pedirán que se les tienda el principio de oportunidad y la protección de la UNP. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio recibió el pasado martes 19 de agosto una carta en la que se le está solicitando que indague a las autoridades de Estados Unidos por un tema sensible. El documento, conocido en primicia por El Tiempo, lo firman el senador Iván Cepeda y el penalista Miguel Ángel del Río. En este citan desde un presunto plan para hacerles un entrampamiento hasta recientes trinos de Tomás Uribe, hijo de Álvaro Uribe Vélez. La solicitud de Cepeda y del Río. La carta contiene 4 páginas. Tiene un fin específico. Nos permitimos solicitarle que, por su intermedio, las autoridades de los Estados Unidos de América nos informen si existe o no alguna investigación en contra nuestra por parte de estas agencias o el Departamento de Justicia. En caso afirmativo, si las leyes de los Estados Unidos lo permiten, se nos suministre la información disponible. Sin embargo, antes de extender esa solicitud, el senador del Pacto Histórico y el abogado citan varios episodios recientes. Uno de estos es un mensaje de Tomás Uribe, hijo mayor del expresidente, que posteó en sus redes sociales luego de que se conociera la condena en su contra por soborno a testigos y fraude procesal, caso en el que el senador Cepeda es alegada víctima y el abogado del Río apoderado del llamado testigo estrella Juan Guillermo Monsalve. Y vemos en las imágenes el trino. Señor Iván Cepeda, lo invito a entregarse a las autoridades americanas y a buscar un acuerdo a cambio de delatar a sus amigos de las FARC y revelar las rutas de leche en polvo y a los determinadores políticos de los narcoemprendimientos de leche en polvo. El doctor Cadena le puede ayudar con esa gestión. Publicó Tomás Uribe el 2 de agosto, un día después de que se conociera que su padre había sido condenado en primera instancia a 12 años de cárcel. Aquí viene algo importante, que es la mención a Diego Cadena. El Cadena al que estarían haciendo referencia Tomás Uribe es el otro apoderado del expresidente, quien también fue procesado y condenado a 8 años de cárcel en primera instancia por el mismo caso. En la carta, la canciller Cepeda y del Río señalan que el 25 de junio pasado informaron a la opinión pública que a través de distintas fuentes de información tuvieron conocimiento de que se está fraguando una operación en contra de ambos. Se busca atentar contra nuestra reputación e integridad, vinculándonos falsamente a organizaciones del narcoemprendimiento. Por eso acudimos a la Fiscalía General de la Nación para formular la respectiva denuncia. Y esta es la carta que se le pide a los Estados Unidos de tener cada uno de los planes que tienen los mismos miembros del Centro Democrático colombianos y colombianas. De hecho, aparte de esa denuncia, han venido siendo publicadas en medios, especialmente por el periodista Daniel Coronel. Y allí se habla de reuniones entre Manuel Castañeda, conocido con el alias del narcochofer, y Cadena, en donde este último estaría urdiendo un plan para involucrar a Cepeda y del Río en operaciones de narcoemprendimiento y ofreciendo a cambio de protección y beneficios económicos
en Estados Unidos. Aquí hay otro dato importante. Conexiones con FBI y la DEA. En el marco de esa información también aseguran que Cadena alardea permanentemente sobre relaciones con agentes de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos, la DEA, y del Buró Federal de Investigaciones, FBI, y le envió pruebas al narcochofer de sus conexiones con agentes federales. De hecho, se habla de una reunión en un hotel del norte de Bogotá en donde Cadena le presentó al narcochofer a un par de agentes. Cadena le ofreció a Castañeda, quien está libre por un principio de oportunidad conseguido por su abogado Miguel Ángel del Río, que declarara contra su defensor y contra Iván Cepeda. En contraprestación, le gestionaría protección y beneficios económicos en Estados Unidos. Se lee en la carta a la canciller que aún no se ha pronunciado sobre el trámite que le dará la misiva. El principio de oportunidad. El Tiempo investigó y estableció que para el próximo viernes está citada una audiencia en la que el penalista del Río pedirá que se le extienda el principio de oportunidad del que goza el llamado narcochofer. Cuando este diario reveló sus conexiones con antiguas cabezas de la Unidad Nacional de Protección, la UNP, este decidió colaborar con la justicia e incluso entregó datos de la fuga de la picota del cabecilla del Clan del Golfo, Juan Larinson Castro, alias Matamba. Además de gozar de libertad, el narcochofer se desplaza en una camioneta blindada con 3 escoltas y con 2 chalecos blindados, un dispositivo que se extiende a su núcleo familiar, explicó una fuente de la UNP. El esquema está vigente en calidad de víctima de violación de derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario dentro del grupo de dirigentes, líderes, representantes de grupos de población desplazada o reclamantes de tierra en situación de riesgo extraordinario. El abogado del Centro Democrático y de la familia de Miguel Uribe Turbay, el penalista Víctor Mosquera, se pronunció sobre el derecho de petición. Esta solicitud constituye una instrumentalización indebida de la Cancillería y un uso indebido del aparato estatal y de los canales diplomáticos para fines particulares, que vulnera su neutralidad institucional y excede su marco legal de competencias, conforme al artículo 209 de la Constitución y al decreto 869 del 2016. Además, implica un uso arbitrario de recursos públicos para fines personales. Se lee en el comunicado de la firma. Y agrega, recordamos que la cooperación judicial internacional debe tramitarse por los canales y autoridades competentes sin desnaturalizar la función diplomática del Estado. Adicionalmente, si el señor Iván Cepeda está siendo objeto de alguna investigación por parte de autoridades de los Estados Unidos, corresponde a él asumir personalmente su defensa legal mediante la contratación de abogados en ese país y no pretender que el Estado colombiano subvencione o gestione actuaciones judiciales que son de carácter estrictamente personal y ajenas a sus funciones públicas. Miren cómo están totalmente asustados los miembros del uribismo y que da, en pocas palabras, la caída, la detención de Tomás y Jerónimo Uribe. Ante este tipo de circunstancias, el abogado Miguel Ángel del Río también interpuso una denuncia en su momento para que se investigara de manera precisa sobre estos hechos. También se han enviado una carta, la que acabamos de ver, a la ministra de Relaciones Exteriores con el propósito de que a través de ella se pregunte y se indague frente a los Estados Unidos si existen las investigaciones pertinentes. Y esto decía con los amigos del calentado. De buscar vincularlos a ustedes al narcotráfico, de calificarlos de aliados de las extintas FARC. ¿De qué manera puede avanzar esta investigación? ¿Cómo hacer para que se pueda desnudar este entramado contra ustedes, pues por el simple hecho de querer hacer justicia, doctor Miguel Ángel? Sí, William, nosotros hemos iniciado varias actividades con relación a eso.
La primera, interpusimos en su momento una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigaran de manera directa y de manera precisa esos hechos. Segundo, hemos enviado una carta junto con el senador Iván Cepeda a la ministra de Relaciones Exteriores, la doctora Villavicencio, con el propósito de que a través de ella se pregunte y se indague frente a los Estados Unidos si existe alguna investigación en nuestra contra. Porque aquí lo que no sabemos es el desarrollo o la actividad que ya se venía desarrollando. Fíjese que todo lo que nosotros hemos venido denunciando hoy se puede materializar. Primero, recordemos que se habían advertido en esas interceptaciones una denuncia en contra del senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia. Esa existe ya el día de hoy, se pudo destapar finalmente ante la Corte por el fuero que tiene el senador Iván Cepeda. Igualmente en esas interceptaciones y en la información a la cual tuvimos acceso, se hablaba de una denuncia en mi contra dirigida ante una fiscalía local. Eso también es una realidad hoy palpable, una suplantación de un abogado del cual utilizaron su nombre para radicar las demandas tanto en la Corte como en la Fiscalía General de la Nación y la intervención de agentes federales. Entonces, nuestra preocupación precisamente, no por el temor de que nosotros podamos tener alguna relación delictiva, sino precisamente porque podemos estar frente a uno de los entrampamientos más rigurosos de la historia reciente, sino porque precisamente atañe nuestra integridad moral y valga la pena advertirlo, nuestra integridad personal, porque se ha podido establecer dentro de las indagaciones que el abogado Diego Cadena, junto con estas personas, no solamente quería atacar nuestra integridad moral, sino que estaba averiguando sobre nuestros esquemas de seguridad. Es decir, el ataque iba a ser de varias fórmulas. Entonces nosotros llegaremos hasta las últimas instancias, William, precisamente para establecer hasta dónde llegaron, si hay un desarrollo judicial en los Estados Unidos y enfrentar la situación con toda convicción y rigurosidad. Sí, doctor Miguel Ángel, precisamente, bueno, nos ha hecho un recuento de todo este episodio, de cómo Diego Cadena viene realizando precisamente casi que los mismos comportamientos por lo que empezó este proceso precisamente contra el expresidente Álvaro Uribe. ¿Cómo explicar, o sea, cómo de aquí en adelante esto que está ocurriendo con Diego Cadena se podría sumar ya al proceso en el cual él ya resultó condenado también por el juez de primera instancia por el episodio de Juan Guillermo Monsalve? ¿Se abriría otro proceso? El tribunal, imaginamos que la defensa, ya Diego Cadena ha dicho que apelará la situación, la decisión, disculpe, pero este proceso, esto que ustedes vienen denunciando, este nuevo modus operandi, ¿se podría sumar en la decisión del tribunal precisamente para evaluar lo que está ocurriendo con Diego Cadena? Dos cosas, muy buena pregunta. Son temas diferentes, aunque fíjese algo que me parece muy curioso, creo que lo dijo William, y es que, y usted también lo repito ahorita, las mismas particularidades de lo que está pasando hoy con relación a ese entrampamiento hacen parte de los mismos debates y las mismas particularidades que se dieron desarrollo en el proceso penal. Buscar testigos con el propósito de que faltaran a la verdad para dañar la integridad de terceras personas. Entonces es el mismo modus operandi. Segundo, no pueden relacionarse porque ya tenemos en ese momento una sentencia condenatoria de primera instancia. Significa que ya frente a ese debate procesal no pueden incluirse nuevos hechos. Y tercero, estas nuevas eventualidades que ya han sido denunciadas harán parte de un nuevo proceso penal que esperemos que se desarrolle con absoluta coherencia y legitimidad por parte de la Fiscalía General de la Nación, y nosotros aportaremos todos los elementos materiales de convicción, pero no podrán hacer parte ya del debate que ya está zanjado precisamente en decisión de condena de primera instancia, y serán entonces las autoridades en esta nueva investigación la que le den desarrollo a la misma. Bueno, doctor Miguel Ángel, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y esto no es lo único que decía Miguel Ángel del Río, porque también responde a todas las preguntas y inquietudes que vienen acerca del caso de Álvaro Uribe Vélez. Abogado Miguel Ángel del Río, y con él queremos tratar
Dos temas que se relacionan con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de dejar en libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez y también, pues, por supuesto, la condena al abogado Diego Cadena. Abogado Miguel Ángel del Río, muy buenos días, bienvenido al Calentado Informativo, es un gusto tenerlo con nosotros, muchas gracias. Y bueno, en primer lugar, ya vimos al expresidente Uribe libre ayer haciendo arengas políticas. Para usted, ¿qué significa esta libertad que le ha sido concedida al expresidente Álvaro Uribe? Muy buenos días y bienvenido. William, un saludo para usted, un saludo también para sus televidentes a esta hora de la mañana. Pues libre pero condenado es, digamos, el contexto fundamental o la conclusión inicial que se puede hacer con relación a este tema. Digo esto por lo siguiente, porque la libertad no tiene nada que ver con la sentencia condenatoria que se estableció en primera instancia en contra de él. Una acción de tutela que interpone su defensa con relación a una cápite de la decisión que establecía que él debía estar privado de la libertad hasta tanto el Tribunal Superior de Bogotá diera su decisión de segunda instancia y, repito, acudieron a esa vía y con argumentos que, si bien respetamos, no compartimos, William, por parte del tribunal, se dio precisamente la libertad, estableciendo que hasta tanto la segunda instancia no defina, pues él puede seguir en libertad. Y sobre eso es importante dar un breve contexto sobre las motivaciones que en su momento tuvo la juez para privarlo de la libertad. Y era muy lógico, además, era establecer que no puede ser posible que la Administración de Justicia envíe un mensaje equivocado a toda la ciudadanía en el entendido de que un hombre poderoso condenado no estuviera privado de la libertad. Y acudía a unos criterios constitucionales que son los de necesidad, proporcionalidad, idoneidad, que no son otra cosa que la gravedad de los hechos por los cuales había sido condenada, exigían entonces una privación de la libertad inmediata. Obviamente el juez de segunda instancia advierte que esa es una valoración subjetiva, nosotros no lo compartimos, por el contrario, es una valoración absolutamente rigurosa y coherente por parte de la juez de primera instancia, entonces estaremos atentos finalmente a que el Tribunal Superior de Bogotá tome una decisión en consideración. Doctor Miguel Ángel del Río, muy buenos días. Lo saluda Karen Malpica. Precisamente ayer aquí en el Calentado Informativo teníamos también al senador Iván Cepeda, que recordemos pues es víctima reconocida en todo este proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él afirmaba también que esta decisión del tribunal, digamos, la respetaban pero no lo compartían precisamente porque el expresidente Álvaro Uribe seguía ejerciendo presiones a la justicia. Ustedes han venido realizando ya varios pronunciamientos frente a eso, pero cuéntenos qué tipo de presiones está realizando el exmandatario, todo este tema de la campaña mediática que ustedes han denunciado también. Sí, Karen, es que la gran pregunta aquí es, ¿cómo es posible que una persona condenada esté gozando hoy de libertad, haciendo campaña política, dándole desarrollo a sus actividades proselitistas, pero además enviando mensajes temerarios, amenazantes en contra del gobierno y evidentemente también haciendo o dándole desarrollo a una campaña en la cual sus hijos hoy también están participando de una manera directa, amenazándonos a nosotros, a la representación de víctimas, al senador Iván Cepeda, a mí también de manera particular con relación a el conocimiento que puedan tener ellos, los hijos de Álvaro Uribe Vélez, sobre un entrampamiento en contra de nosotros por parte del abogado Diego Cadena. Ya hemos visto cómo de manera reciente, a través de investigaciones periodísticas, se ha podido establecer que había una campaña montada con el propósito previo a la decisión de primera instancia en contra de Álvaro Uribe Vélez y en contra del abogado Diego Cadena, que nos relacionaba a nosotros con el narcotráfico, con un propósito claro. Hoy los hijos del expresidente le dan desarrollo a eso en el entendido que siguen advirtiendo
que terminaremos extraditados a los Estados Unidos y que terminaremos entonces en una cárcel relacionados precisamente con esas actividades. Para nosotros es inaceptable y tal cual como lo advirtió la juez de primera instancia, el mensaje era muy claro. Un hombre que ha violado la ley con relación a delitos que ponen en riesgo la administración de justicia, la única respuesta frente a eso es la prisión. Que fuese prisión domiciliaria, estábamos de acuerdo, precisamente porque se cumplían unos criterios, pero lo que no aceptamos y con lo que no estamos de acuerdo es que ésta sea en libertad. Doctor Miguel Ángel del Río, lo veo ahí en su set, porque ese es su set del podcast que hace. Ahí le cuento que lo veo siempre. A ver, la pregunta aquí yo sé que, y es clarísimo, que la justicia es administrada por seres humanos. Y cada ser humano también tiene su ideología y tiene sus inclinaciones políticas, sin duda. Entonces, la majestad de la justicia, y que nos dicen que es absolutamente neutral, que hay que mirarlo así, que entonces los fallos judiciales no se pueden criticar. Yo ese cuento no me lo como, porque como le digo, son seres humanos los que administran justicia y ellos también tienen sus propias debilidades ideológicas, sociales, como les quieran llamar. Luego, le hago este preámbulo para decirle que me parece un poco desmesurado la manera como este Tribunal de Bogotá demerita con unas palabras muy duras contra la jueza ese proceso de investigación que ella hizo y ese sentido de fallo tan estricto, riguroso, muy bien hecho, de 1114 páginas, que se tomó el trabajo de hacer una cosa muy, muy seria y que vengan estos magistrados y demeriten de esa manera un fallo tan importante. Esto para justificar ellos la libertad del condenado Álvaro Uribe Vélez. Sí, estoy completamente de acuerdo. Además fíjese que hay dos motivaciones. Ya la jurisprudencia ha establecido, incluso la de la propia Corte Suprema de Justicia, que la tutela no es el camino idóneo para revertir una decisión judicial, en términos generales. ¿Y por qué lo advierte? Lo advierte porque para la jurisprudencia y evidentemente en el desarrollo procesal así se ha podido establecer, con amparo además constitucional, que en el entendido que exista o esté dado el desarrollo de un trámite ordinario, en este caso el recurso de apelación sobre la sentencia, pues entonces el juez de tutela no puede intervenir. ¿Por qué vía? Por el principio de subsidiariedad. ¿Qué significa eso? Significa que la tutela solamente podrá aplicarse cuando no exista otro mecanismo ordinario. Si estamos en la mitad de un debate frente al recurso de apelación, frente a la condena, pues entonces lo que tendría que establecerse es que solamente una vez después de que el Tribunal Superior de Bogotá establezca o desate el recurso de apelación, ahí sí sería viable la tutela, como primer argumento. Segundo argumento, que para nosotros es fundamental y comparto lo que usted dice sobre las críticas a las decisiones judiciales. Esperemos, y ahí hago un paréntesis, que los jueces de la República dejen sus ideologías a un lado cuando administren justicia. La segunda particularidad que yo quiero establecer es la siguiente. El tribunal hace un análisis y una valoración con la cual estoy completamente equivocado, hablando de cargas subjetivas de la juez que van dirigidas hacia la personalidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y en eso estoy completamente de acuerdo porque dentro del debate final en primera instancia hay un acápite que está establecido precisamente para valorar si se priva o no de la libertad a un ciudadano. Y ahí, en esa valoración, se establece precisamente quién es la persona, su comportamiento frente a la administración de justicia, su personalidad frente a cómo ha podido valorar y asumir su proceso penal. Y es ahí. Muy buena explicación por parte del abogado Miguel Ángel del Río, que da a conocer todo lo que viene
de futuro con Álvaro Uribe Vélez. Así que colombianos, la invitación es a construir una Colombia en paz, en reconciliación, para brindarle los mejores beneficios a nuestras futuras generaciones. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando la reconciliación, soy Libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto. No olviden, dejen sus comentarios y lleven este video a todas las redes sociales.